Vamos por favor a Romanos capítulo 10, versículos 1 al 13. Nos ponemos en pie para leer la palabra de Dios. Romanos 10, del 1 al 13. ¿Lo tenemos? Vamos a leer pues. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar. Amado Padre, bendecimos ahora este momento, bendecimos tu buena palabra. Abre, Señor, nuestros sentidos espirituales, abre nuestros oídos internos, los del Espíritu, Señor, que podamos recibir lo que es Espíritu en nuestro espíritu, que podamos tener esa experiencia, Señor, en conexión con el cielo, con tu buena voluntad, con lo que está en tu corazón y que quieres transmitir al corazón nuestro, que somos tus hijos, amado Dios. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias y te damos la gloria. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. Vamos a ver hoy un tema que es bastante básico. Es importante poder reflexionar, poder seguir perfeccionándonos en aquello que es doctrina fundamental. Hay personas que llevan años en el Evangelio, llevan años con conocimiento, pero el fundamento pues no es exactamente el adecuado, y por eso a veces nos es necesario poder hacer hincapié, ¿verdad?, en esos temas que son quizá de primer nivel, que son bastante pues básicos. Y para las personas nuevas, para las personas que sois nuevas en el Evangelio, pues eso es maravilloso, poder ir creciendo y poder ir adquiriendo conocimiento en lo que es verdadero, un buen fundamento para no ir edificando equivocadamente. Aquí pues encontramos un pasaje muy conocido y un pasaje muy usado, ¿verdad?, para llevar a una persona a Cristo. Oye, haz una oración, confiesa que Jesucristo murió por ti, por tus pecados, que resucitó de los muertos. Si crees en Él y haces esa oración, pues serás salvo. A veces eso puede ser también un error. ¿Qué es realmente invocar el nombre de Jesús? ¿Qué es realmente invocar a Cristo para que salve tu vida? Todo eso son cosas que podríamos en algunos casos tener, y en algunos casos los hay, cierta distorsión. ¿Cuántas veces en los discipulados, los que estamos en el discipulado a las 10
los martes también hay dificultad aquí a las 7, para los que no lo sabéis, es interesantísimo poder aprender y poder formarnos en conocimiento a través de esos estudios. Pues, ¿cuántas veces nos ha salido el tema a ver si una persona que oró, que recibió a Cristo, puede perder su salvación? ¿Cuántas veces no ha salido este tema y hemos estado discutiendo de esto y hemos estado viendo asuntos, ¿no? O la persona que de repente deja de ir al culto, esa persona, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con su salvación? ¿Qué pasa con su fe? ¿Es fe? ¿No es fe? ¿Qué ha pasado ahí? Hay una forma de pensar que yo digo es errónea. No pensemos que por el simple hecho de hacer una oración como aquí aparentemente nos dicen, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pues eso trae salvación a tu vida, crees en tu corazón, hablas con tu boca y ya eres salvo. No pensemos que es de una forma tan, digamos, simple. Es verdad que la salvación es muy simple y de una forma muy sencilla y de una forma totalmente gratuita para el hombre, porque a quien le costó el alto precio fue a Jesucristo. Y para nosotros Dios lo ha puesto muy fácil y es muy sencillo, es verdad, pero a la vez, y existe esa paradoja, ¿no? A la vez es lo que mayor cambio va a traer a tu vida, es lo que va a hacer que nunca más seas la misma persona que has sido. Por lo tanto, la persona que supuestamente ha recibido a Cristo por una oración que repitió porque alguien le enseñó y sigue ahí con su vida tan normal como siempre y no ha habido un cambio, no ha habido una transformación, no ha habido una evidencia de que realmente Cristo entró a su vida para hacer una criatura nueva, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que hoy aclaremos eso, que hoy podamos profundizar en eso que es, ya digo, doctrina básica, pero que en algunos casos lo podemos tener distorsionado y que podemos llegar a quizá pretender llevar a Cristo a personas que están inconversas, que están pues ahí sin Cristo, y hacerlo en formas que no son realmente las correctas. Vamos a ir desarrollando esto, si os parece. Vamos por versículos. Lo primero que vamos a ver, el primer punto, está en los primeros versículos, es cómo Pablo cómo Pablo manifiesta aquí una forma de justicia que no es efectiva, y es la justicia por la ley, hablando de la ley de Moisés, hablando de esa ley que Dios dio bajo el antiguo pacto, que es muy importante este punto, el aspecto de Dios haber dado su ley, pero no es la clave para salvar al hombre. Lo que empieza diciendo es: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo tiene una carga muy especial, muy profunda por su pueblo. Él era judío y él pues tenía un ministerio, una gracia de Dios para llevar el evangelio a los gentiles, y los gentiles recibían, y los judíos, algunos pocos recibieron el evangelio, pocos en relación a la gran cantidad de gentiles que se convirtieron por su ministerio, ¿no? Pero los judíos, dice más bien la Biblia, que Pedro tenía esa unción especial para tocar el corazón del judío, y Pablo tenía la gracia de parte de Dios para llevar el evangelio a los demás pueblos. Pero él tiene una carga muy fuerte. Si vemos el capítulo 9, primeros versículos, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Pablo tenía una carga fuerte por su pueblo, por el pueblo judío, viendo cómo aquellos que tendrían que haber recibido a Cristo, aquellos que debían ser los primeros en ese reconocimiento, en ese recibir al Mesías que estaban esperando, estaban pues en esa ignorancia, estaban en esa falta de conocimiento y estaban pues en esa dureza del corazón para recibir al Salvador, ¿verdad? Y Pablo tiene su oración, y Pablo tiene su carga
por la salvación de los judíos. El versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Este es un problema cuando una persona tiene mucho corazón, ¿verdad?, para hacer las cosas, tiene mucho, digamos, mucha actitud, muy buena actitud, mucho corazón, ya digo, pero le falta conocimiento. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con el rey David, cuando intentó trasladar el arca, ¿verdad? Si queréis anotar el pasaje en 2 Samuel capítulo 6, ahí aparece ese relato, ¿verdad?, donde David intenta traer el arca, y David puso mucho corazón en ello. Y David preparó todo un acto ceremonial, preparó sacrificios, preparó alabanza, todo para llevar el arca, porque era un acontecimiento muy importante para él, poder llevar el arca hasta la ciudad de David, donde él pues quería que estuviese asentada. El arca representa la presencia de Dios, ¿verdad? Y David puso ahí todo su empeño, puso todo lo que él supo hacer para hacerlo bien, porque no era cualquier cosa, es el arca de Dios, o el arca del pacto, ¿verdad?, que representa la presencia de Dios. Pero ¿qué les pasó en ese primer intento? Que Dios les sacó la fiesta. ¿Y por qué fue? ¿Os acordáis que murió aquel hombre llamado Uza, que conducía la carreta el carro con el arca, todo eso? ¿Por qué pasó eso? Porque no consultaron, porque lo hicieron con mucho corazón, pero sin conocimiento. Les faltó conocimiento, les faltó ciencia, les faltó ir a la palabra y decir: a ver, ¿dónde están las instrucciones que ha dado Dios para trasladar el arca? Y ahí David, aquella alegría tan grande que tenía todo el pueblo, con la vida a la cabeza, se le volvió en tristeza. Y David detuvo todo y dijo: vamos a consultar, vamos a buscar cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Y ahí, la segunda vez, sí que hubo corazón, sí que hubo fiesta, sí que hubo empeño, sí que hubo todo lo que el rey David supo hacer, pero además hubo conocimiento. Hizo las cosas como Dios manda, y ahí sí que el arca llegó al lugar. ¿Entendéis, por lo tanto? Y aquí lo que le pasaba al pueblo judío, que tenía mucho celo de Dios. Pablo, en su anterior etapa, antes de tener ese encuentro con Cristo, antes de tener su experiencia, ¿verdad?, él era fariseo, y esta gente, este sector de los judíos, era el más, digamos, el más celoso por las cosas de Dios. Y Pablo mismo era una persona que, en su empeño por servir a Dios, pues él persiguió la iglesia, y él encarceló, y él, pues en la muerte de Esteban, ¿verdad?, todos lo conocemos, ¿no?, pensando él que estaba sirviendo a Dios, teniendo un celo muy fuerte por Dios, por servirle y por agradarle. Pero él mismo experimentó esto. Él mismo sabía lo que es estar en ignorancia y hacer las cosas con mucho corazón, pero en ignorancia, sin conocimiento, que más bien, en lugar de estar sirviendo a Dios, lo que estás haciendo es estar en contra de Él. Porque si tú haces las cosas con mucho empeño, pero sin saber cómo Dios las quiere, pues puede ser incluso contraproducente. Hay personas que, y nuestra lógica nos dice: mira esta gente que hace esas peregrinaciones, esa gente que hace esas penitencias en según qué épocas del año, ¿verdad?, en fiestas tradicionales, religiosas, donde pues se imponen unas cargas, se imponen unos sufrimientos, unas penitencias, ¿verdad? Esta gente, seguro que Dios perdona todos sus pecados, seguro que Dios los acepta, porque mira todo lo que hacen para agradar a Dios. Eso nos dice nuestra lógica, esto nos dice la tradición, eso nos dice la religión que ha inventado el hombre, pero esto no lo dice Dios. Esto es hacer las cosas con mucho corazón, con mucha actitud, para pretender agradar a Dios, pero sin conocimiento. ¿Y en qué resulta eso? ¿Os parece que Dios acepta el sacrificio que haga un hombre por sus pecados? No lo acepta, porque eso más bien
más que ser agradable delante de Dios, es un menosprecio al que sí fue sacrificado eficazmente por nuestros pecados, que es Jesucristo. Es como decir, lo que hizo Cristo en la cruz, eso no es suficiente, yo tengo que hacerlo, yo tengo que pagar, yo tengo que hacer. Él pagó por ti, Él te regaló la salvación gratuitamente. Él fue el que sufrió conforme a ciencia, conforme al plan de Dios, conforme a lo que Dios pues ha diseñado y ha establecido. Y cuando nosotros recibimos a Cristo y en agradecimiento, por supuesto, le entregamos nuestra vida, ya no soy mío, soy tuyo, tú moriste por mí. Eso es lo que quiere Dios. No quiere que tú te sacrifiques por tus pecados o sufras una penitencia, porque además eso no es válido. Eso no tiene ningún valor para justificar tus pecados o tus sentimientos de culpa o lo que sea. ¿Entendéis? Mucho corazón, pero ¿qué? Poco conocimiento, falta de conocimiento, y por falta de conocimiento perece el propio pueblo de Dios. Eso es lo que pasaba aquí, y por eso Pablo estaba entristecido por su pueblo, por los judíos, porque ven tanto esfuerzo que era más bien contraproducente en lugar de ser efectivo. Versículo 3: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es lo que funciona, hermanos? ¿Lo que a ti te parece mejor o aquello que el constructor, el arquitecto ha diseñado? Eso es lo que funciona. Si tú coges tu automóvil y a ti te parece que poniendo la marcha en ese sentido, pues irás para adelante, pero ese coche está diseñado porque entrando esa marcha es marcha atrás, ¿para dónde irás? Lo que diga tu corazón, lo que tus sentimientos, lo que tu razón te haga entender, eso es totalmente nulo, inválido. Lo que vale es lo que aquello que ha sido diseñado con un diseño, con un proyecto, para que así sean las cosas, así pues se hagan. Si hacen las cosas de esta manera, irán bien. Si no, no. Aquí ellos queriendo establecer su propia justicia, queriendo justificarse a la manera que a ellos les parecía. Moisés nos dio una ley, entonces vamos a cumplir esa ley. ¿Ves? Yo cumplo la ley. Te dice esto, ¡pum!, yo hago esto, pero lo haces ¿cómo? Aparentemente, ¿verdad? A través de la obra. El corazón está en otro lugar, pero la obra está ahí, por tanto eso es lo que me justifica. O sea, todo eso era el legalismo, ¿verdad? Y las cosas en las que estaba metido pues, el pueblo judío. Queriendo ser aceptos ante Dios a través de una forma de justicia que a ellos les parecía, lo que estaban haciendo era dejar al margen la justicia de Dios. La justicia que sí realmente justifica al hombre, ¿verdad? Versículo 4: porque el fin de la ley, ¿qué es? La salvación. Cristo. El fin de la ley no es la salvación del hombre. El fin de la ley no es que con esto el hombre ya puede ser salvo. El fin de la ley es Cristo. La ley desemboca en Cristo, que vino para poder realmente justificar al hombre. Porque por la ley el hombre no puede ser justificado. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia, ¿a quién? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y el judío lo que buscaba era la obra. Le ponía el énfasis en las obras, pero no en la fe. Y aquí es la gran diferencia. Gálatas 3:24 dice que la ley ha sido nuestro ayo para conducirnos a Cristo. La ley, como he dicho antes, es muy importante dentro de la obra de Dios. Es un ingrediente fundamental, pero no es el ingrediente que salvaría al hombre. No es la fórmula que Dios dio a la humanidad para que fuera salva. La ley es lo que Dios dio precisamente para darle conciencia al hombre de que el hombre está perdido y no puede salvarse por sí mismo. Por eso, ante esa realidad, ¿dónde se desemboca? En Cristo.
ante esa necesidad de alguien que me salve porque yo no puedo por mí mismo, entonces cuando viene Cristo yo recibo a ese Salvador. El pueblo judío tenía que ser el primero en reconocer eso, pero falta de conocimiento, dureza de corazón, y eso pues no lo recibieron. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, o sea, la justicia que pretendían los judíos, la justicia por la ley, haciendo las obras que la ley pues ordena. Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Un comentario que he consultado dice que esto viene a significar o viene a decir vivirá en la medida que sea capaz de cumplirlas. Algo así podría ser una traducción un poco más exacta, ¿no? El hombre que cumpla esas ordenanzas de la ley vivirá por ellas. En la medida que pueda, si puede cumplir eso, entonces vivirá. Pero si no puede, ¿qué pasará? Pero no es que podamos nosotros con una obra o con nuestras obras pretender estar cumpliendo la ley o parte de la ley, que parte no basta, tiene que ser toda si quieres vida realmente acerca de Dios. No se trata de que podamos alcanzar. Lo que hay que entender es que una naturaleza caída como la nuestra, en la cual venimos todos, jamás va a producir una obra santa como la ley demanda. Podemos producir apariencia, que lo que hacían los judíos y pensaban que con la apariencia era suficiente, pero no puedes producir verdad. ¿Veis? La obra no es verdadera. Una naturaleza, eso es importantísimo, y lo hemos enseñado muchas veces y hay que recalcarlo las veces que haga falta. Aquí la clave no está en lo que hacemos o dejamos de hacer. La clave está en lo que somos o no somos. La identidad es la clave. La identidad va a producir el fruto propio de lo que eres. Y una identidad caída, la identidad de la carne que cayó y que está corrompida por el pecado, por mucho que se esfuerce, por mucho que se empeñe, por mucho corazón que le ponga, nunca va a producir una obra santa. Nunca. Aparentemente, a nuestros ojos lo puede hacer, a los ojos de Dios, no. Cada árbol da su fruto, ¿no es así? El árbol malo dará un fruto malo, el árbol bueno dará un fruto bueno. Pero ¿quién ha visto alguna vez un árbol que dé un fruto que no es propio de su especie? ¿O quién ha visto un animal, que sea, que tenga un hijo? A ver si has visto alguna vez una vaca que haya parido una oveja. No. Conforme al género, conforme a la naturaleza, conforme a lo que eres, conforme a la identidad, vas a dar el fruto conforme a eso. Y repito y recalco, la carne caída, la carne en pecado, jamás va a dar una obra que sea una obra que demanda la ley santa de Dios. Jamás lo va a hacer. Es imposible. Tiene que haber un cambio de naturaleza, que es lo que se produce en Cristo. La justicia que es por la ley, el hombre que sea capaz de cumplir con eso que dice, vivirá por ello. Pero es lo que tiene que llevar a confluir, a aprender, a poder asumir, es entonces estoy muerto, porque si yo para poder vivir tengo que ser capaz de cumplir con esa demanda de obras santas que demanda la ley, y soy incapaz porque no soy santo, porque mi condición es pecaminosa, entonces estoy muerto, no tengo posibilidad de vida. La justicia que es por la ley dice esto: si eres santo como Dios es santo, si haces las mismas obras de Dios santas como Dios es santo, entonces vivirás. Pero una naturaleza pecaminosa jamás puede producirla. Y en Romanos, en el capítulo 7, Pablo, en casa lo estudiáis, lo veis, Pablo lo dice muy claro, dice:
yo veo que sé lo que es bueno. Yo me doy cuenta que en mi mente tengo un conocimiento de lo que a Dios le agrada y todo, pero veo en mis miembros, veo en mi carne, en esa condición caída que llevo yo, que aunque yo quiera hacer lo bueno, no lo hago. Hago lo malo, hago todo lo contrario. Y Pablo concluye, dice, encuentro esta ley, que el mal está en mí, que yo estoy totalmente en una condición pecaminosa, que a pesar de saber lo que Dios ordena, a pesar de yo conocer la ley de Dios, porque la puedo conocer por su palabra, puedo saber lo que Dios ordena, lo que a Dios le agrada, veo que mis miembros siempre van a hacer todo lo contrario. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Está hablando de la condición caída del hombre. Y eso es lo que hay que entender. Perdón. Hay que entender que esa naturaleza jamás podrá dar el fruto que Dios demanda en su ley. En el concilio de Jerusalén que tuvieron en Hechos capítulo 15, claro lo que dice el apóstol Pedro, Pedro, en su intervención. Dice el versículo 10 y versículo 11, porque discutían a ver si tenían que circuncidar a los gentiles o no, si tenían que obligarlos a convertirse prácticamente al judaísmo, al más y a Cristo, bueno, todo eso, ¿no? Y dice, Hechos capítulo 15, versículo 10 y versículo 11, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Nadie ha podido llevar ese yugo, ni nuestros padres ni nosotros. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ya, la ley y la justicia que es a través del cumplimiento de la ley es totalmente incapaz el hombre de poderse salvo por ella, porque el hombre no puede cumplir esa ley. Sigamos, pues vamos a Romanos 10. Hemos ido hasta el 5, ¿verdad? Y aquí vemos la forma de justicia ineficaz, que no tiene ninguna validez, nunca podrá salvar al hombre de esta forma, ¿no? Pero, versículo 6, la justicia que es por la fe, esa es otra forma de justicia. Ya no es una justicia por obras, es una justicia por fe. La justicia que es por la fe, dice así, y está citando pasaje que está en Deuteronomio 30, lo mismo que anteriormente. Son pasajes del Antiguo Testamento que está citando, porque ahí en la propia ley estaba escondido, ¿verdad?, el misterio de la fe, de la salvación por fe. En la propia ley, en el propio transcurso, ¿verdad?, del Antiguo Pacto, en todo esto, eso estaba diseñado por Dios para desembocar en Cristo, para llegar a Cristo con él. Y aquí Pablo ya le da la forma que doctrinalmente a él le interesa, entre comillas, pues, que le interesa a él personalmente, es cómo Dios quiere enseñarnos, trasladarnos de aquella situación, ¿verdad?, de incapacidad en la cual tomamos conciencia por medio de la ley, a llevarnos a la fe en Cristo, que esa sí será la forma eficaz de justicia al hombre. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Dice, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. En el otro dice, quién irá al otro lado del mar o algo así. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. En contraste con la justicia por la ley, que es imposible para el hombre, aquí hay un contraste. El versículo 8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Aquello que era imposible, una forma de justicia imposible a través del cumplimiento de la ley, aquí la justicia que es por la fe
ve a ser muy diferente. Él pone y cita estos pasajes de lo que está en Deuteronomio como algo imposible, ¿verdad? ¿Quién subirá al cielo para traernos esa palabra de Dios? Y aquí dice, eso es para bajar a Cristo del cielo. ¿O quién descenderá? Y eso es para subir a Cristo. Estas cosas son imposibles para el hombre. Pero Dios envió a Jesucristo, envió a su Hijo del cielo a la tierra, y Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos y lo levantó de entre los muertos. ¿Quién pudo hacer eso? Dios solamente. Dios solamente, no el hombre. Tanto ahí encontramos como un cambio, ¿verdad? Es como que nos enseña para el hombre tendría que ser un esfuerzo imposible y que por mucho que lo haga no lo va a conseguir una forma de justicia a través del cumplimiento de la ley. Pero hay otra forma de justicia que es imposible para el hombre no puede defender lo del cielo ni levantarlo muerto, pero para Dios sí que es posible. O sea, Dios hizo la gran obra, lo imposible para el hombre. Dios hizo lo que es algo totalmente sobrenatural. Dios, su poder, su gracia, su misericordia, su amor por el hombre se movió de una forma para traernos a Cristo, para enviar a su Hijo al mundo y para, una vez sacrificado por nuestros pecados, levantarlo de los muertos. Eso que el hombre jamás podría producir ni hacer, ni por asomo, ni ocurrírsele, eso lo ha hecho Dios. Lo ha hecho Dios, ¿verdad? Por tanto, no está lejos, no está inalcanzable, más bien es algo fácil. Fácil para nosotros. A Dios le costó mucho, a Cristo le costó mucho, para que nosotros lo tuviésemos que fácil. Una justicia que es no por obras, no por esfuerzos, no por capacidades nuestras, sino por la fe en aquel que sí es poderoso y que sí lo hizo. Más que dice el verso 8, nos vamos otra vez a ello porque vamos a ver algo más ahí. Cerca de ti está la palabra. No está lejos, está cerca. Y como he dicho, Jesús fue el enviado de Dios, Jesús fue el resucitado de entre los muertos y está cerca, no está lejos. Una justicia por fe es una justicia que es totalmente accesible al hombre. Cerca de ti está. Jesús es Dios acercándose al hombre. No es como la religión en la cual el hombre busca acercarse a Dios. No es como a través de una justicia por la ley, que intentando cumplir eso el hombre piensa que se está acercando a Dios, que Dios lo está aceptando. Es totalmente falso, ya digo, falta de conocimiento, porque no es así. Es Dios acercándose al hombre. Y eso también es un ingrediente clave en el Evangelio, que debemos conocer y así también debemos proclamarlo a quien estemos llevando el Evangelio. No es que tú te acercaste a Dios, es que Dios se acercó a ti. No es que tú camines hacia Dios, no es que tú busques a Dios, es que Dios te buscó a ti. Eso es clave. Por supuesto que el hombre tiene una búsqueda de Dios, porque el hombre está en un vacío, está en una condición en una culpabilidad, ¿verdad? Y por eso existen las religiones que el hombre inventa, que el hombre pone ahí, porque sabe de alguna forma, su conciencia dice, estás mal y a lo mejor tienes que enfrentar una eternidad después de esto, que no sabes lo que te ocurrirá, pero hay una culpa dentro de ti que te dice que algo va mal, tienes que solucionar esto. Por eso las religiones, ¿verdad? Para intentar solucionar todo eso. El hombre quiere acercarse a Dios, pero no es lo efectivo. Lo efectivo no es que tú te acerques a Dios, lo efectivo es que Dios vino a ti. Dios vino en Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo, que una vez que Cristo ascendió después de resucitar, ¿verdad? Que no os dejaré huérfanos, más bien os conviene que me vaya y os enviaré al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se convence
de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que hace la obra en el corazón del hombre. El Espíritu Santo es el que aplica la obra de Cristo, de su cruz, ¿verdad?, al ser humano. Por tanto, es Dios habiéndose acercado. Cerca de ti está la palabra que te puede salvar. Cerca de ti está a quien Dios ha enviado para una justicia, una forma de justicia que es efectiva y que realmente salva al hombre. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dos lugares clave que nos enseña ahí la revelación de Dios: la boca y el corazón. La boca y el corazón. Y ahí es donde queremos hacer un hincapié un poco especial. Porque el orden está aquí inverso. Si nos damos cuenta, el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí pone primero la boca y después ¿qué? El corazón. Y eso posiblemente sea para darle el orden, como está escrito pues, en el Antiguo Testamento, de donde es tomado, ¿verdad?, la escritura. Pero el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí veis que invierte el orden. Aquí primero está el corazón y después está la boca. Primero es la obra interna. De la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Pero si habla la boca sin haber lo que se habla, si está dentro, ¿qué es eso? Eso es algo falso. Eso puede ser hipocresía, eso puede ser apariencia. La obra primero se produce dentro. La obra del corazón es la primera en el orden, digamos, correcto y efectivo. Con el corazón se cree para justicia. Y eso, hermanos, cuando tú, veamos, por favor, veamos sobre la palabra, en Romanos mismo, capítulo 3. Estos capítulos son doctrina pura, es interesantísimo, Romanos, esas secciones. Romanos 3, versículo 21 al 26. Aquí el capítulo 3, anteriormente a lo que vamos a leer ahora, también lo hemos estudiado, no hace mucho, lo hemos visto, está hablando de la culpabilidad del hombre. Todos son pecadores, todos están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni a un uno, ¿verdad?, ni judío ni gentil, todos están bajo pecado. Y el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio del cumplimiento de la ley. ¿Dice esto? No. ¿Qué dice? Por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Amén. Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Gloria a Dios. Esta es la justicia, con el corazón se cree para justicia. La fe en Jesucristo, que viene por el conocimiento de la palabra. Si estás en ignorancia no vas a llegar a eso con tu lógica ni con tu imaginación. Es por la revelación, es por el conocimiento de la palabra. La palabra genera que la fe en el corazón, el Espíritu Santo hace su obra, hace su parte, y tú puedes experimentar interiormente cómo, siendo tú injusto, teniendo conciencia, porque el Espíritu Santo te da conciencia del pecado,
Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Dice la palabra, cuando tú te ves perdido, no pudiendo cumplir la ley, viendo totalmente en muerte, desechado de la gloria de Dios, entonces ves al justo, a Jesucristo, muriendo por ti en la cruz, muriendo por tus pecados. Y aquí es el justo muriendo por los injustos, puesto como propiciación por nuestros pecados. De manera que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe en Él. Amén. Por la fe, por creer en Jesucristo, el justo, Gloria a Dios. muriendo por ti, asumiendo Él la responsabilidad de tus pecados, Amén. entonces tú eres justificado. Ahí se produce la Gloria a justificación Dios. del hombre, Amén. por la fe en su corazón. Gloria a Dios. Y eso es, ya digo, lo primero. Eso es el primer paso, el momento en que tú dejas de ser una persona desechada de la gloria de Dios a venir a ser acepto, porque Dios te ve justo. Gloria a Dios. Te ve tal cual es su Hijo Jesucristo. Amén. Porque ya no estás tú al margen con tu fuerza para cumplir la ley, que es imposible. Ahora estás en Él. Esto es clave también en el Evangelio. Gloria a Dios. No estamos con Cristo, cerca de Cristo, al lado de Cristo, estamos en Cristo. Amén. En Él somos. Gloria a Dios. Él se hizo hombre Amén. para traer a sí mismo a la humanidad que lo recibe por fe. Amén. Y esos son en Él, en la persona de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, a los ojos de Dios somos justos, totalmente, como lo es Jesucristo, su Hijo. Eso se produce en el corazón. No lo puede producir el hombre. Tú no lo puedes fabricar. Tú no puedes fabricar la fe, ¿verdad que no? Si una cosa puedes hacer, que está en tu mano, y porque Dios, ya digo, es el que produce. Dice que Jesucristo es el autor y el consumador, ¿verdad? Amén. De la fe. Ahora el Espíritu Santo, ya hemos visto, es obra de Dios la fe en el hombre. Pero la fe viene, ¿qué dice el 17? Versículo 17, capítulo 10 de Romanos. Así que la fe es por el oír, y el oír La palabra por la de Dios. palabra de Dios. Por tanto, si algo puedes hacer tú para recibir fe, si no la tienes, o si no crees que la tengas, no estás en duda, no lo sabes muy bien, es buscar en la palabra. Amén. Es oír la palabra. La puedes oír leyéndola directamente, la puedes oír predicada por un predicador, la puedes oír enseñada por un maestro, por un libro que te la explica de mil maneras. Pero que la palabra de Dios, que es la Biblia, no son religiones humanas ni son doctrinas de hombres. Palabra de Dios, Biblia, el Evangelio que está aquí, eso, recíbelo, y eso tiene el poder de generar la fe en ti. Amén. Si algo puedes hacer tú es buscarlo, y ya sabes ahora dónde está. Los que están ahí fuera no saben dónde está. Están ahí fuera, van detrás de la religión y detrás de tantas cosas, ¿verdad? Pero si tú oyes esto, ya sabes dónde está la ciencia, dónde está el conocimiento de cómo Dios ha diseñado su forma, su obra para salvar al hombre. Está en el Evangelio bíblico, en su palabra. La otra es la boca. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Y eso, hermanos, viene a ser un mismo paquete. No es la justicia aparte de la salvación aparte de la justicia. Si creo de corazón, seré justo, pero no seré salvo. Si confieso con mi boca, seré salvo, pero no seré justo. Eso no funciona así. Los justos son salvos. Y los salvos son justos. Y tenemos un corazón y tenemos una boca. ¿No es así? Tenemos una experiencia interna y tenemos también una manifestación externa. Y todo eso está en el mismo paquete. Todo eso es una misma cosa. Simplemente a cada cosa su actividad, a cada cosa pues lo propio, lo que le corresponde, no su parte.
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Eso nosotros yo creo que muchas veces lo reducimos a eso, a repetir una oración donde yo pues, con mi boca, ¿verdad? Confieso a Jesús, invoco a Jesús, como lo quieras llamar. Pero si vemos el contexto bíblico, y un comentario que consulté, da mucho que pensar esto, ¿verdad? El contexto en que está escrito es un contexto donde confesar a Cristo, confesar que ahora yo soy un hijo de Dios, implicaba de una forma muy especial, cosa que en nuestro contexto aquí el mismo actual no lo sufrimos, no es lo mismo. Ahí implicaba estar expuesto automáticamente a una fuerte persecución. Confesar a Cristo, no penséis que simplemente es aquí hacer una oración que se puede hacer dentro del vínculo de la iglesia, donde nadie te va digamos, a perseguir por eso, todo lo contrario, te van a aplaudir, gloria a Dios, recibiste a Cristo, maravilloso. Pero confesar a Cristo con tu boca puede tener, y yo creo que hay que darle una importancia grande a esto, no sin quitarle importancia a hacer una oración, o sea, no quiere decir que eso no sea efectivo, no sea bueno y buenísimo, por supuesto. Estás manifestando que recibes a Cristo, estás manifestando ante tus hermanos, ante tus nuevos hermanos en la fe, maravilloso. Pero no desechemos la profundidad que puede haber ahí y que puede tener otros sentidos. Cuando tú confiesas con tu boca que eres hijo de Dios, te estás proclamando enemigo del mundo y estás expuesto al conflicto que hay con el mundo. Hay un pasaje que está en Mateo 10 que nos va a hablar mucho más de eso, quizá mucho más claro. Mateo 10, 32. Mateo 10, 32 y 33. ¿Qué dice? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué os parece estas palabras de Jesús? ¿Se refiere aquí a hacer simplemente una oración para recibir a Cristo? ¿O se refiere a posicionarte tú frente al mundo como un hijo de Dios, sin avergonzarte por ello? El que se avergüence de mí ante los hombres, el que esconda su fe por miedo a la persecución, a los problemas. Hermanos, la experiencia interna la produce Dios, pero la determinación, la actitud, la decisión de proclamarte como hijo de Dios con todo lo que eso conlleva, eso Dios lo ha asentado en nuestra voluntad. ¿Entendéis? Lo ha dejado a nuestra responsabilidad. Tú puedes experimentar interiormente lo que Dios produce y aún no puedes evitarlo porque lo produce Dios, la fe en tu corazón. Pero la confesión con tu boca, el tú manifestarte, pues mira, Dios ha hecho esto de mí, Dios me ha hecho un hijo suyo, Dios me ha justificado por la fe, sé que soy ahora un hijo de Dios, y en eso me posiciono. Y en eso me posiciono ante el mundo. Y asumo todo lo que Dios tiene y todo lo que pueda suponer ser un hijo de Dios. Hay gente que está en la iglesia y no quiere meterse en ministerios, por ejemplo, para no tener problemas, para no crearse enemigos. ¿Sabéis cuántos enemigos se crean por obedecer a Dios? Si algunos ya son pastores, lo vais a saber. Y sin ser pastores también. Te causa problemas ser un hijo de Dios. Y te causa problemas aún dentro del propio vínculo de la iglesia y fuera. Y hay gente que para evadir eso, no, yo voy a ser cristiano, yo al culto, mi asiento va a estar siempre lleno ahí, nunca voy a faltar.
pero hasta aquí llego, no me involucro más porque veo que el que está ahí, ¡fu! No, todos son problemas, conflictos y para evitar eso, pues ahí se queda. Yo creo que el confesar con tu boca, el sacar al exterior lo que internamente se ha hecho, el proclamarte firmemente como lo que ahora Dios ha hecho de ti en Cristo, eso tiene mucho que ver con esa segunda parte. ¿Veis? Crees en tu corazón para la justicia y confiesas con tu boca. Hay una obra interna que lo hace Dios, pero hay un posicionamiento en el cual tú te decides a ubicarte con las consecuencias que eso pueda traer. Pocos amenes hoy, ¿no? Pero es así, hermanos. Es así. Por tanto, no limitemos estos versículos a hacer una oración repetida de esta. Hay profundidad en la palabra. Amén. Y hay que buscar la profundidad. Amén. Invocar el nombre del Señor implica todo esto. Leemos esos pasajes, nos parecen muy sencillos. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Señor, invoco tu nombre, soy salvo. ¿Qué es invocar el nombre realmente? Hoy hemos visto un poquito más de lo que es. Un poquito más de lo que implica. De lo que realmente nos enseña la revelación. Bueno, no es tan importante como empezaste. Hay gente que empezó, hay gente que se bautizó sin saber lo que hacía, porque mi amigo se bautiza, yo también. Hay gente que sin conocimiento hizo muchas cosas al principio. No te preocupes. No te preocupes si hablaste con tu boca antes de haber la experiencia del corazón. No te preocupes si todo eso ves que en ti no se produjo ordenadamente. Eso es lo que determina la efectividad. Lo efectivo, lo importante no es cómo empiezas, es cómo acabas, dicen, ¿verdad? Lo importante es que todo esto que está ahí en la palabra se vaya produciendo en tu vida. Haya habido desórdenes al principio, haya habido falta de conocimiento, haya habido mala dirección, quizá incluso por parte de quien te enseñó o quien tenía que enseñarte y no lo hizo. Esto no es tan importante. Aquí Dios no viene a buscar culpables de si algo se ha hecho mal. Aquí Dios viene a reordenar lo que pueda estar torcido y a perfeccionar lo que de por sí ya es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, hermanos, cultivemos a través del conocimiento de la palabra, a través de la búsqueda de la revelación de Cristo más y más a nuestras vidas, esa experiencia interna en la cual somos justos delante de Dios, y también tomemos decisiones que quizá siguen pendientes a Él. Decisiones en cuanto que tiene que ver con la confesión de lo que yo soy, de posicionarme y asumir todo lo que Dios tiene para mí como hijo suyo que soy en este mundo. Pongámonos en pie para orar.